esta oportunidad y a ustedes por su presencia. Mi nombre, como lo decía antes, es Francisco Ávila. Trabajo con Emerson desde hace 14 años a cargo de la unidad de negocios de Appleton Group, que obviamente, como su nombre lo indica, los está liderando la marca Appleton. Y hoy vamos a dedicar esta hora a hablar sobre áreas clasificadas. No vamos a hablar sobre equipos específicos ni nada, simplemente la parte corresponde a qué es un área clasificada. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar porque no es mucho el tiempo que tenemos para un tema tan amplio. Lo primero es que tengamos en cuenta que las áreas clasificadas son áreas peligrosas, áreas donde pueden producirse accidentes fatales y por esto hay que tomarlo muy en serio. ¿Qué es un área clasificada? Un área clasificada es, como su nombre lo indica, un espacio que se clasifica de acuerdo a su peligrosidad por el tipo de producto que se esté manipulando, ¿sí? Entonces, dependiendo del riesgo que tengamos, esta se va a clasificar como un área de mayor o menor riesgo o un área que diríamos no clasificada o un área sana. Existen a nivel mundial básicamente dos normas. La norma IEC o ATEX europea y la norma SEC, básicamente norteamericana, ¿sí? Cualquiera de estas dos normas es válida en algunos países, en otros es mandatoria una de las dos. Vamos a mirar un poco cómo es esto. En Estados Unidos es obligatorio utilizar la norma NEC, que es el National Electrical Code de los Estados Unidos. Y muy similar, prácticamente igual, es el SEC, que es el Canadian Electrical Code. Sin embargo, tienen algunas diferencias y en Canadá es obligatorio regirse por la norma SEC. Por otro lado, en todo lo que es la Unión Europea, es obligatorio utilizar la norma IEC bajo la directiva ATEX, que es lo que vemos en el mapa como rojo, verde y azul respectivamente. La parte morada son países que están afiliados a la norma IEC y por tanto también están obligados a seguirla. Toda la parte amarilla corresponde a países como el nuestro, donde se permite el uso de cualquiera de las dos normatividades, ¿sí? En el caso colombiano, se usa más la norma NEC. Estamos más orientados hacia los estándares americanos. Sin embargo, no es obligatorio. El RETIE nos permite hacer la clasificación de áreas por una u otra normatividad. Lo que sí es que debemos regirnos por una sola. Cuando decidamos hacer una clasificación, debemos usar una u otra norma. No se puede combinar. ¿Quién debe hacer la clasificación de áreas? Esto es muy importante porque es un tema complejo, no es realmente nada fácil, se requiere conocimiento y experiencia y se recomienda que siempre haya por lo menos 3 disciplinas involucradas en esta elaboración de la clasificación de áreas.
Debe participar operaciones, gente que conozca realmente el proceso particular, ¿sí? La clasificación de áreas no es un cut and paste, no es algo que se hizo en otra planta y entonces vamos a copiarlo igualito acá, sino que depende de muchos factores totalmente propietarios de cada instalación, de cada planta, ¿sí? Debe participar, por supuesto, la parte eléctrica, ya que la clasificación de áreas se hace para el uso de equipos eléctricos en estas áreas que presentan algún tipo de riesgo. Y en ese equipo eléctrico, pues debe participar gente de diseño de la parte eléctrica y de mantenimiento. Y, por supuesto, muy importante que se involucre la parte de seguridad, que van a ser quienes seguramente van a estar a cargo de hacer que se cumplan las normas de trabajo en esas áreas clasificadas. Dependiendo de cada país, estas personas que intervienen, o por lo menos la persona que lidera esta clasificación y que estará a cargo de firmar ese plano, esa definición de áreas clasificadas, puede ser una u otra persona con determinadas características. En Colombia, para ya puntualizar, en Colombia, desde que apareció el RETIE, ya esto no quedó, digamos que a la deriva, como podía estar anteriormente. El RETIE ya define y establece unas reglas de juego, ¿sí? Y es así como exige que se haga una clasificación de áreas siempre que se utilicen productos peligrosos. Hoy en día no es una opción, no es... esta industria decidió que sí era como conveniente hacer una clasificación de áreas. Esta otra no le dio tanta importancia, entonces no la hace. En este momento, la empresa que utilice productos que conlleven una peligrosidad para que se produzca una explosión, un incendio, está obligada por ley a la clasificación de sus áreas. El RETIE define quiénes pueden hacer esta clasificación. Ya no es cualquier persona. Anteriormente, cualquier ingeniero eléctrico podía o estaba habilitado para firmar una clasificación de áreas. Hoy en día, el RETIE establece unos parámetros adicionales, si bien amplía no solamente a la profesión de ingeniero eléctrico, sino a otras especialidades, la posibilidad de hacer esta clasificación, también establece que se debe demostrar competencias para hacerlo. O sea, incluso no cualquier ingeniero eléctrico va a estar habilitado para firmar una clasificación de áreas. Tiene que demostrar que ha hecho cursos sobre específicamente clasificación de áreas o demostrar experiencia en el manejo de estas áreas peligrosas, ¿sí? En el RETI, en el capítulo 8, artículo 28, van a encontrar todas estas definiciones que, como les decía, ya no quedan a la deriva, sino que ya están claramente establecidas. También obliga a que una vez que se haya hecho esta clasificación de áreas, no sea un papel que se archivó en alguna parte donde nadie sabe dónde está y la gente dice, sí, sí, aquí sí se hizo alguna vez esa clasificación, pero que nadie la conoce, nadie sabe dónde está guardada. El RETIE dice que no es así, que están las empresas obligadas a hacer la clasificación de áreas y a mantenerla actualizada y disponible
disponible para quienes, disponible para todos los que en un momento dado puedan verse afectados o puedan intervenir en esas áreas, como son sus propios operadores, contratistas para hacer algún mantenimiento, para hacer una ampliación. Cualquier ampliación en áreas peligrosas implica una actualización de estos planos, una actualización del área, implica una recertificación, ¿sí? El RETIE obliga a tener esas áreas certificadas. Debe estar disponible para los diseñadores de nuevas áreas, de nuevas ampliaciones, para los inspectores, porque las áreas clasificadas tienen que hacerse inspeccionar y certificar, y también, ¿por qué no? También para todos los visitantes que en un momento dado tengan la autorización para entrar en dichas áreas peligrosas. Y, por supuesto, obliga a utilizar productos certificados para cada una de las áreas donde se vayan a instalar, ¿sí? Porque, pues, la razón de ser de hacer una clasificación de áreas es saber el nivel de riesgo que tengo en cada una de ellas y utilizar productos que eliminen el riesgo gracias a su certificación, ¿sí? Entonces, los productos eléctricos que se utilicen en estas áreas no deben ser la causa de ningún problema, ¿sí? Porque justamente se hizo la clasificación adecuada y se escogieron los productos certificados para que no generen riesgo en dichas áreas. Entonces, como vamos a ver ahorita, una vez que se defina qué tipo de área, qué nombre le vamos a dar a cada una de las áreas dependiendo de la normatividad que utilicemos, hay que recurrir a ello para determinar qué productos puedo utilizar o debo utilizar en dichas áreas. El riesgo es real, o sea, esto no es algo que se inventaron un par de personas para vender unos productos más costosos. Es un caso que se presenta permanentemente, desafortunadamente. El Código Eléctrico Nacional en su área de áreas peligrosas se actualiza cada 3 años y ¿qué son estas actualizaciones? Es buscar las razones por las cuales se presentó un accidente aquí o allá y ver cómo se busca minimizar cada vez más la posibilidad de que existan estos accidentes. Obviamente aquí estoy presentando unos casos reales en Latinoamérica. Además de estas fotografías, ha habido casos en Puerto Rico donde había una refinería que se incendió completamente y nunca volvió a ponerse a funcionar, quedó solamente como almacenamiento. Ha habido casos aquí en Colombia de accidentes. Ecopetrol tiene un video muy bien documentado de un accidente que ocurrió en una de las refinerías hace unos años. Entonces, es algo que realmente hay que tomar en serio porque el riesgo es muy alto. El riesgo conlleva pérdidas gigantescas en la parte de capital, pero especialmente un riesgo muy grande de pérdida de vidas. Vamos a arrancar con la normatividad NEC y es a la que le vamos a dar más tiempo. Por lo que les decía, en Colombia la mayoría de las empresas ha hecho clasificar sus áreas con la normatividad americana. De hecho, nuestra norma eléctrica colombiana, pues básicamente es
una traducción de el National Electrical Code de los Estados Unidos, por lo que estamos muy orientados hacia esta norma NEC, aunque como les decía, el RETIE dio la posibilidad de hacer la clasificación bajo cualquiera de las dos normatividades. Bajo la norma NEC tenemos, digamos, como si habláramos de dos idiomas. Los nombres cambian en la clasificación de acuerdo a la normatividad. Con la norma NEC tenemos que lo primero es definir el producto que da origen a este riesgo, a este peligro, ¿sí? Y dependiendo de eso, vamos a decir que es una clase 1, clase 2 o clase 3. Entonces, clase 1 corresponde a áreas que pueden tener gases y vapores. Clase 2, polvo. Clase 3, fibras y partículas voladores. Esas son las tres clases de áreas peligrosas bajo la normatividad NEC. La clase 1, gases y vapores, corresponde a cualquier área donde pueda haber presencia de gases inflamables, líquidos inflamables que producen vapores, ¿sí? El líquido, mientras se mantenga en su condición líquida, no es peligroso, pero los líquidos inflamables emiten vapores desde temperaturas muy bajas. Prácticamente todos emiten vapores a temperatura ambiente y muy por debajo de la temperatura ambiente. Entonces, esos vapores son los que vuelven el área extremadamente peligrosa. Por eso hablamos de gases y vapores y no hablamos de líquidos, aunque son estos líquidos inflamables los que emiten los vapores peligrosos. Obviamente, se requiere que las cantidades pues sean suficientes para producir una explosión o mezclas incendiarias. Ejemplos de clase 1, pues son muchos y digamos que son las áreas que la gente pues encuentra fácilmente como peligrosas, ¿sí? Como son sitios de almacenamiento de gas natural, plantas químicas y petroquímicas, por supuesto refinerías de petróleo, sitios de almacenamiento de gasolina, llenado de carrotanques, tanques ya sea profundos o de superficie, áreas de pinturas o plásticos, de producción de pinturas o plásticos, áreas de servicio de combustible para aviones, los hangares, los talleres, todos estos sitios que usan combustibles permanentemente y que por tanto puede haber gases o vapores en los alrededores. Por supuesto, pozos de perforación, las torres de perforación para gas o petróleo, estaciones de bombeo de los oleoductos, áreas con máquinas de impresión, ya que las tintas también son líquidos que emiten gases explosivos y muchos más que ustedes encontrarán en el diario vivir. Pero en general, cualquier planta de producción con posibilidad de gases y vapores correspondería a clase 1. La clase 2 son polvos peligrosos, ¿sí? Y aquí muchas veces no es tan obvio, ¿sí? Como les decía, para todos es obvio que una refinería de petróleo es un área peligrosa. Sin embargo, no para todos es tan obvio que una refinería de azúcar sea un área igual o más peligrosa, ¿sí? Entonces, la clase 2 corresponde a polvos explosivos, que pueden ser áreas de una gran peligrosidad. Perdón. Un ejemplo de áreas clase 2, tenemos
todo lo que es almacenamiento de granos, plantas de procesamiento o manejo de granos. Nuevamente aquí, insisto, muchas veces no tenemos la conciencia de lo peligroso que puede hacer esta parte, ¿sí? También todo lo que es almacenamiento y procesamiento o manejo de carbón, el carbón pulverizado, el carbón en polvo, genera nubes que son explosivas, ¿sí? Para los que hayan estado en las minas de carbón, estas las rocean permanentemente con agua para que no se incendien por solo temperatura. Sitios de corte, molido o pulverizado de metal, el polvo metálico también es supremamente peligroso y explosivo. Plantas de explosivos o armamento, fábricas de fuegos artificiales y áreas de producción o manejo de azúcar, harina, cocoa, condimentos, almidón, ¿sí? Todos estos polvos son extremadamente peligrosos. Uno de los accidentes más grandes y que ha cobrado más víctimas en Estados Unidos fue justamente en una refinería de azúcar, ¿sí? Los gases pueden estar presentes y se van rápidamente, pero en cambio las nubes de polvo no se van tan fácilmente y se van a quedar pegadas en todo el ambiente. El mantenimiento de todos estos sitios con polvos explosivos es fundamental, porque estas mantas de polvo sobre el piso, sobre las paredes, sobre los equipos, sobre las luminarias, pues son un gran peligro de explosión, simplemente porque lleguen a alcanzar su temperatura de ignición. Perdón. Y por último tenemos la clase 3, que corresponde a fibras. Esta, digamos que tiene una diferencia en cuanto a que no va a haber una explosión como tal, pero se conoce como fibras incendiarias. Estas fibras que pueden ser fibras de textiles, fibras de algodón o fibras de madera, acerrín pulverizado, se quedan en el ambiente, por eso se llaman también partículas voladoras, y aunque uno no lo vea como tan presente, están ahí y cualquier momento se puede iniciar una conflagración que se esparce muy rápidamente por todo el ambiente, creando un incendio de grandes proporciones y que se esparce muy rápidamente por toda el área. Esta clase 3 de fibras corresponde, digamos, a todas las áreas de producción, manejo de algodón, textiles, lino, ¿sí? O plantas de corte y pulverizado de madera, sitios de confección de vestuario. Como veíamos al comienzo, en todas las 3 clases, pues también aparte del producto como tal, pues depende de las cantidades, ¿sí? No vamos a volver un área peligrosa el sitio de costura de una persona, ¿sí? Pero si se trata de un taller de confección donde hay 50 personas haciendo corte de textiles, pues ahí sí, ese volumen nos va a convertir toda el área en un área peligrosa, en un área clasificada. Lo mismo, el garaje de un automóvil, pues no es un área peligrosa, pero un taller lleno de automóviles donde se está utilizando permanentemente gasolina, combustibles, ese sí ya es un área peligrosa. Entonces, por eso es importante hacer la clasificación de áreas y que una persona experta
determine qué áreas tienen un volumen significativo y representan un peligro y se haga esa diferenciación del riesgo. Hablando de riesgo, entonces tenemos que, aparte de clasificar por producto, y vimos que teníamos clase 1, clase 2 y clase 3, dependiendo de si son gases y vapores, polvo o fibras. Ahora vamos a cada una de esas clases darle un nivel de riesgo. Ese nivel de riesgo se conoce como división 1 y división 2, ¿sí? La división 1 es el área de mayor riesgo, ¿sí? Es donde el riesgo existe bajo condiciones normales, ¿sí? Todo el tiempo hay que estar atento porque el riesgo está ahí. Y cuando hablamos de condiciones normales, significa que puede haber presencia de ese producto en cualquier momento, ¿sí? Bajo condiciones normales de operación. No necesariamente, siempre, no necesariamente, si estamos hablando de una clase 1, no es que todo el tiempo haya gases y vapores, pero con el solo hecho de que unos minutos al día haya gases o vapores bajo condiciones normales, ya convierten esa área en una división 1, ¿sí? Entonces, es el área que tiene mayor nivel de riesgo. La división 2, por otro lado, el riesgo es menor, pero puede existir, ¿sí? Es un área donde en un caso de un accidente pueden aparecer estos gases o vapores, o existe la posibilidad de que haya una nube de polvo, ¿sí? Entonces, son áreas donde bajo condiciones normales no hay el riesgo, pero en caso de un accidente, inmediatamente se convierte en un área también peligrosa porque en ese momento aparece la presencia de este producto que clasificó como peligrosa el área. Un ejemplo de cómo convivimos con una clase 1 y podemos diferenciar entre la división 1 y la división 2, son una estación de expendio de gasolina normal a la que vamos con mucha frecuencia. Entonces, lo primero que va a determinar una persona que va a hacer una clasificación de área es cómo se comporta ese producto peligroso, ¿sí? En el caso de la gasolina o los vapores de gasolina son más pesados que el aire, ¿sí? Entonces, el aire estaría encima del gas. ¿Qué pasa? ¿Para qué nos sirve saber eso? Porque si hay un derrame de gasolina, si hay vapores de gasolina, estos se van a ir hacia el piso, ¿sí? En vez de irse hacia el techo. Eso hace que la división 1 esté a ras de piso, ¿sí? Es en el caso de estas, se ha determinado que más o menos 18 pulgadas por encima del piso, 18 pulgadas alrededor del surtidor de gasolina, tendríamos la división 1. Y por fuera de esa área tenemos división 2, ¿sí? Que es donde no vamos a tener presencia a menos que ya haya un accidente, haya un derrame accidental. Pero bajo condiciones normales, siempre que entramos a una estación de gasolina, podemos sentir el olor. Eso significa que hay vapores y esos vapores, como son más pesados, van a estar a ras del piso. Por eso es muy importante seguir las recomendaciones de no utilizar, por ejemplo, teléfonos celulares en una estación de servicio.
porque en cualquier momento ese teléfono podría caerse y el área más peligrosa está es al ras de piso. Entonces, si se produce una chispa a la caída de ese celular, porque muchas veces sale volando la batería y puede haber un corto que produzca una chispa, ahí va a estar en el área donde normalmente puede haber vapores de gasolina y sería el área más peligrosa. En general, para la clasificación de áreas vamos a tener un punto fuente, ¿sí? Donde hay este material peligroso. Alrededor de ese punto fuente podemos, no siempre, pero podemos tener un área donde bajo condiciones normales pueda aparecer gases o vapores provenientes de esta fuente. Y alrededor de esa división 1 vamos a tener otra área donde en caso de un accidente, esos gases o vapores que normalmente estarían en esta área roja pueden llegar también a esta área verde. Y ya por fuera de esto tendríamos lo que llamamos un área no clasificada o área sana. Entonces, al crear esta clasificación de áreas, lo que vamos es a determinar estos sitios para asimismo después utilizar productos que correspondan a clase 1, clase 2 o clase 3, división 1 o división 2, o podamos utilizar productos normales, porque estamos por fuera de esas áreas de peligro. Además de la clase y la división, tenemos otra identificación para estas áreas peligrosas que corresponde en la clase 1 a los grupos A, B, C y D. Entonces, una clase podría ser clase 1, división 1 o 2, grupo A, grupo B, grupo C o grupo D, ¿sí? Estos grupos lo que hacen es juntar gases de diferentes niveles de peligrosidad. En este caso, vamos de el más peligroso al menos peligroso, ¿sí? El grupo A básicamente está liderado por el acetileno, que es un producto muy volátil, muy peligroso, que genera una muy alta presión en el caso de una explosión, seguido por el grupo B, liderado básicamente por el hidrógeno, y luego, si miramos en esta gráfica, a una distancia considerable, encontramos el grupo C, correspondiente a muchos de los productos químicos liderados por el etileno, y más abajo al grupo D, donde están básicamente todos los hidrocarburos liderados por el propano. ¿Por qué esta diferencia? Porque dependiendo del grupo, y como ven la diferencia de peligrosidad, puedo tener unos productos que necesiten resistir más o menor presión, van a tener unas características de diseño diferente. Por eso, una vez que se clasifica el área, debemos también saber esta parte de los grupos, ¿sí? Si nos dicen que es clase 1, división 1, grupo A, tenemos que verificar que ese producto que vamos a utilizar en esa área efectivamente venga contramarcado para clase 1, división 1, grupo A. Si viene contramarcado clase 1, división 1, grupos C y D, no nos sirve para ese área que fue clasificada como grupo A o grupo B. Solamente nos podría servir en sitios grupo C y D. Normalmente se colocan todos los grupos que son válidos, o si no aparece nada, entonces sirve para todos. Pero si dice únicamente C y D o B, C y D, no se puede utilizar en el A, ¿sí? Si dice solamente D, únicamente se puede utilizar en el D y no se puede utilizar en ninguno de los otros
3. En la clase 2, para polvos, también hay grupos, ¿sí? Con la diferencia que en este caso no hay un orden de peligrosidad, simplemente son diferentes y por lo tanto hay que estar pendientes de cómo clasificaron nuestro grupo en la clase 2, ¿sí? Si es grupo E, si es grupo F o es grupo G. Y debemos utilizar equipos contramarcados para ese grupo o para todos los grupos, ¿sí? Vamos a encontrar, por ejemplo, muchos productos que son válidos solamente para el grupo G, ¿sí? Entonces, no los podemos utilizar en un sitio que ha sido clasificado como grupo E y F. O podemos encontrar productos que son válidos para el grupo E y G, ¿sí? Pero no para el grupo F. Entonces, igual, tenemos que tener cuidado con eso. El grupo E corresponde a todo lo que es polvo metálico, ¿sí? Polvo de aluminio, magnesio, manganeso. El grupo F corresponde a todos los polvos derivados de carbón, ¿sí? Cualquier tipo de carbón va a pertenecer al grupo F. Y el grupo G para todo lo que son granos, harinas, azúcar, cocoa, en fin, todo lo que son polvos provenientes de granos estarían en el grupo G, ¿sí? Si estoy en una planta de corte de aluminio, ¿sí? Y el equipo es válido solamente para grupos E y G, perdón, para grupos F y G, no lo puedo usar, no lo puedo usar porque ese polvo de aluminio a lo mejor no es peligroso en estos casos, pero aquí sí, entonces no puedo utilizar un equipo que no venga contramarcado para el área específica donde lo voy a utilizar. En resumen, tenemos clase 1, grupos A, B, C y D. Clase 2, grupos E, F y G. Clase 3, fibras. Aquí no hay grupos. Y división 1, cuando hay riesgo permanente o frecuente. Y división 2, cuando el riesgo es solamente en caso de accidente. Vamos a mencionar, sin profundizar, en cómo es la clasificación bajo la normatividad IS europea. En este caso, el lenguaje cambia. Ya no hablamos de clases y divisiones, sino que hablamos de zonas, ¿sí? Sin embargo, es similar en cuanto a que unas zonas corresponden a gases y vapores y otras zonas corresponden a polvos y fibras, ¿sí? En el caso IEC se unió polvos y fibras en una sola. Y en este caso no tenemos división 1 y 2, sino que tenemos zona 0, zona 1 y zona 2, ¿sí? Cuando la zona tiene un solo dígito, corresponde a gases y vapores, y cuando la zona tiene 2 dígitos, corresponde a polvos y fibras. El 0, zona 0 o zona 20, corresponde al área donde hay siempre ese producto peligroso. La zona 1 o 21, áreas donde puede presentarse ese producto peligroso bajo condiciones de operación normal, aunque no esté presente permanentemente. Y la zona 2 o 22 corresponde a aquellas áreas donde solo en caso de accidente se va a presentar ese producto peligroso. Si tratamos de hacer una comparación, vamos a ver que la división 2 y la zona 2 o 22 son equivalentes, ¿sí? Y en este sentido,
podríamos utilizar en una división 2 un producto de zona 2 o 22 o viceversa, ¿sí? Sin embargo, la zona 1 no es equivalente a la división 1, ¿sí? Se necesita que sea zona 0 y 1 para que sea equivalente a división 1, ¿sí? Entonces, hay que tener mucha claridad aquí porque muchas veces se utilizan equipos que son para zona 1 en un área que ha sido clasificada como división 1 y esto no es correcto. No se puede hacer esta equivalencia, solamente en lo que es zona 2 o división 2. Y dependiendo, digamos, de la normatividad del país, hay que mirar bien cómo debe ser toda la marcación. Pero en cuanto a parte práctica, sin irnos a la ley, la división 2 y la zona 2 son equivalentes. En el caso ISE también hay grupos, pero para hacernos la vida un poco más difícil, los pusieron al revés y en vez de 4 grupos, solamente crearon 3 grupos, donde el más peligroso es el C, luego sigue el B y por último el A. Y también hay una división dependiendo de si la industria está sobre la superficie o si es para trabajos subterráneos, ¿sí? Entonces, generalmente ese grupo va a venir acompañado de un 2 romano para lo que es por encima de la superficie. 2C, 2B, 2A. 2C es equivalente al A del NEC, 2B equivalente, 2C, perdón, 2C equivalente al A y el B, el 2B equivalente al C y el 2A equivalente al D. Es un poquito de enredo ahí, pero simplemente son lenguajes diferentes en cada uno de los casos. Y el último parámetro que nos falta para completar la clasificación del área, lo dejé al final porque coincide en las dos normatividades, en algunas partes, y es el código de temperatura, ¿sí? El área clasificada se va a determinar por producto, por nivel de riesgo, por grupo y también por temperatura, ¿sí? Esos productos que hay en esas áreas peligrosas tienen un punto de ignición, un punto de temperatura donde se puede producir una explosión simplemente por alcanzar ese nivel de temperatura. Existen 6 rangos principales, ¿sí? Que se denominan T1, T2, T3, T4, T5 y T6. En el caso IEC solamente existen estos y significa en el caso del producto que tenga contramarcado el T1, que ese producto no va a tener un punto con una temperatura superior a 450 grados. Si está contramarcado con T2, no va a llegar a una temperatura superior a 300 grados, ¿sí? Y así el T6 va a estar contramarcado con, cuando no tiene un punto que pueda superar los 85 grados centígrados. Entonces, esto va en dos direcciones. Por un lado, en el área, ¿sí? Si tenemos un área T6, será el área más peligrosa porque un producto por encima de 85 grados puede causar una explosión, ¿sí? Entonces, para el área más peligrosa, que es el área T6, necesitamos el producto menos peligroso, ¿sí? Que sería el producto contramarcado con T6, un producto que no supere los 85 grados. Para el área T5, que puede aceptar
que llegue hasta temperaturas hasta 135 grados, vamos a utilizar un producto T5 que nos va a asegurar que no va a superar los 100 grados, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, dependiendo del área, debemos utilizar un código de temperatura. En la clasificación NEC, aunque utilizamos los mismos 6 rangos, se hicieron unas subdivisiones, ¿sí? Porque los gringos siempre buscando más practicidad, entonces encontraron que entre 200 y 300 grados era un rango muy amplio y permitieron que se contramarcara con subrangos. Entonces, puedo tener un producto T2A, T2B, T2C, T2D, donde si está contramarcado con T2D, me garantiza que no va a tener un punto por encima de 215 grados. Si es T2B, no va a tener un punto por encima de 260 grados. Entonces, lo que tenemos son más rangos de temperatura, pero básicamente significa lo mismo. Entonces, cuando tenemos productos que generan temperatura adicional a la clase 1 o clase 2 o clase 3, división 1 o 2, grupo, necesitamos que tenga un código de temperatura. Si no tiene código de temperatura, es porque es un producto que no se calienta por sí mismo. Entonces, en el caso nuestro, que producimos cajas, conduletas, sellos, esos productos no generan temperatura, no requieren un código de temperatura. Pero las luminarias que sí se calientan, sí tienen que tener contramarcado su código de temperatura, ¿sí? Dependiendo si es IEC del T1 o a T6 únicamente, si es NEC puede tener T1, T2A, T2B, T3A, en fin. Cualquiera de los códigos de temperatura permitidos de acuerdo a estas tablas. Y es muy, muy importante, ¿sí? Y digamos aquí, cabe resaltar que en el caso de las fibras y los polvos, este código de temperatura se vuelve más y más importante, porque como decíamos antes, el gas pasa, pero en cambio el polvo se aposa sobre los productos, sobre los equipos. Entonces, si yo tengo una luminaria con un código de temperatura incorrecto en un área polvorienta, ese polvo que se aposa sobre ella va a explotar si alcanza la temperatura de ignición. Entonces es muy importante determinar cuál es el código de temperatura correcto que puedo tener. Siempre se requiere una combinación de factores, ¿sí? Por eso tenemos lo que se llama el triángulo de la combustión, ¿sí? Donde se necesitan 3 elementos: que haya oxígeno en el aire, ¿sí? Que haya una fuente de ignición y que haya una sustancia combustible, ¿sí? Si estamos hablando de polvos o fibras, pues que haya polvos o fibras en ese sitio, o si estamos hablando de gases o vapores, que exista gases o vapores. Si se conjugan las 3, pues vamos a tener una explosión. Si estamos en una planta de combustibles, pues esto ya lo tenemos. El oxígeno también lo tenemos. Entonces, lo que tenemos que ver es qué hacemos con esta fuente de ignición, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que ver cómo vamos a fabricar este producto que puede ser la fuente de ignición para que no nos genere peligro en esa área. Básicamente, esto es lo que tiene que ver con clasificación de áreas. Obviamente es un tema que puede seguir por mucho tiempo. Hay muchas más cosas que hablar, pero no tenemos mucho tiempo.
En otro momento podríamos hacer toda una sesión sobre métodos de protección. Por ahora, mencionar únicamente, en el caso de la normatividad NEC, existen básicamente los siguientes. Para el uso en División 1, solamente podemos trabajar productos con seguridad intrínseca. Estos son productos que no tienen la posibilidad de generar una chispa, arco o temperatura, ¿sí? Su energía está limitada de tal manera que no sea posible que sean una fuente de ignición. La otra forma son cajas a prueba de explosión, ¿sí? Que es, digamos, el método de protección que más usamos en los productos de Appleton, donde muchos de ellos están encerrados en cajas a prueba de explosión. Y el otro método posible es encerramientos con purga o presurización que eviten que pueda entrar los gases o vapores dentro de ese encerramiento. Y en División 2 podemos utilizar encerramientos que se llaman enclosed and gaskets. Son cerrados y empaquetados, también evitando que puedan entrar estos gases o vapores. El caso de las cajas a prueba de explosión, rápidamente, ¿de qué se trata? En este caso no estamos evitando la explosión, son cajas que respiran. En su interior puede estar esos gases o vapores, y en su interior podemos tener el arco o temperatura. Entonces, vamos a permitir que en el interior de esa caja a prueba de explosión se produzca una explosión, pero la construcción de esta caja es de tal forma que resiste esa explosión y tiene un camino por el cual pueden salir estos gases, pero se va a disipar su temperatura en la salida y van a salir fríos y ya van a ser unos gases inertes que no van a causar ningún peligro, ¿sí? Por eso estas cajas a prueba de explosión tienen estas paredes tan gruesas, ¿sí? Tienen tantos tornillos para asegurar que esta pequeña distancia que hay entre la caja y la tapa no se amplíe en ningún momento y obligue a los gases a recorrerla completamente para enfriarse en el camino y que salgan al ambiente sin crear ninguna peligrosidad. Por eso en estas cajas todos los tornillos deben estar en su lugar, ¿sí? Porque un tornillo que falte le está dando un camino más corto de salida a los gases. Otros métodos son, en vez de tener una juntura plana como la anterior, tenemos junturas roscadas. Entonces son estas tapas redondas con tapa rosca, y esta rosca está maquinada en una forma tal que me va a permitir que los gases recorran este espiral de la rosca para enfriarse y salir al ambiente ya fríos, lo mismo que hacía en las otras cajas. Y por último existe el método del laberinto. Entonces, cuando tenemos cajas pequeñas y no queremos que este flanche sea tan grande, hacemos un laberinto, lo cual hace que los gases tengan que recorrer ese laberinto, y lo mismo que en los otros casos, se van a ir enfriando antes de salir al área del resto de la planta. Si tenemos cajas a prueba de explosión con aparatos en su tapa para operar botones, pilotos, etcétera, todos estos deben estar también certificados para uso en áreas a prueba de explosión, ¿sí? Entonces, estos tienen otro sistema. Ya esta rosca no va a permitir la salida de gases, sino al revés. Tienen un maquinado que hace un sellamiento completo para que a través de los aparatos no haya salida hacia el exterior. Estos son algunos ejemplos de equipos a prueba de explosión.